No, tenemos 21 nomás, Y Dios mío, bueno, me da vergüenza. Sobre 190, bueno, 21, pero eso no no tiene, llegan el, no, sí, el 10%, las 21 no tienen, no tienen, no 11%. tienen por qué responder por los otros ciento y no sé cuántas. ¿Alguna pregunta de medianería? No, ¿cómo no llamas? ¿Alguna pregunta de medianería? No se escucha, mi padre. Nos escuchan jóvenes, ¿no? A ver, se Bien. escucha. ¿Alguna ¿Sí, pregunta? alguna duda sobre medianería que es importante? Sí, adelante. Sí, 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 Sí. sí. No, espérate, depende de cómo esté el muro que divide tu terreno, el terreno de tu abuelo con el terreno del edificio colindante de atrás. Sobre el muro divisorio, o sea, encaballado. Bueno, lo que Eh, pasa es que de acuerdo a la nueva legislación, ¿cuándo construyeron ellos? Hace mucho, bueno. Entonces estarían abarcados por la antigua legislación. Estamos en lo mismo, porque son iguales, en esa parte, ¿no? Por encima de la altura del muro existente, es muro propio el del edificio, aunque esté encaballado, ¿te das no, cuenta? él dice por la ventana, No, ya lo sé, ya lo sé. por la ventana que no Entonces, quería hacer. al ser muro propio, pueden abrir todas las ventanas que quieran. El colindante, para poder cerrarlas, tiene que comprar la medianería o adquirirla. La inicialidad, mi criterio, instituirla. Y tiene que pagar la mitad de la pared, por lo menos hasta la altura donde están las ventanas, ¿se dan cuenta? No se justifica porque no son ventanas que... Yo creo que le cambien el destino al que es baño. Claro, no Y el hay... baño, en las ventanas de baño, nosotros no tenemos una arquitectura como tienen los europeos que están haciendo esas super ventanales en los baños para que den al paisaje y ponen la Sí, bañera. son ventanas de ventilación las nuestras. Sí, Por podés, supuesto, por supuesto. podés, pero vas a tener que pagar la mitad de la pared hasta la altura que construyas vos. Sí, vos le podés cerrar esa ventilación. Porque el muro es propio del otro, ¿me entendés? Aunque esté caballado. Pero Entonces, si vos le tapas la ventilación, el- es un problema de ellos, ¿eh? nunca ninguna legislación se opuso a que en los muros propios, los medianeros sí, pero en los muros propios de cada colindante se pudieran abrir aberturas. Por eso van a ver, ¿se acuerdan la foto que les mostramos? Como al lado de la casona municipal hay muchas aberturas, en el Ministerio de Minería también hay aberturas y una serie de cosas. Pero se corre el riesgo de que si el otro construye las tape directamente con ¿Sabes todo el derecho del mundo. lo que suelen hacer algunos edificios cuando tienen un terreno baldío al lado? Suelen comprar ese terreno y hacer una especie de cochera Ah, para evitar que les construyan en altura y les tapen las ventanas. Algunos son hasta el puerta ventana, pero eso lo hace que, bueno, pero si son de... sí, depende de la economía del negocio, si se justifica, si la gente compra los departamentos porque tiene abertura hacia el costado. A mí me preocupa más otra cosa, y es cómo toma la municipalidad esas situaciones. Porque en realidad cuando uno hace aberturas en los muros colindantes, o en los muros divisorios, aunque no sean medianeros y sean propios por estar por encima de la altura del muro medianero que da sobre la superficie del terreno, si los contemplan como válidos para la ventilación o iluminación mínima de las habitaciones. ¿Me entienden? ¿Por qué es esta pregunta? Porque si otro construye, se acabó eso. Entonces están totalmente fuera de legislación. Así que algo me dice que no los deben contemplar en la superficie.
pienso, porque después cada municipio hace lo que quiere. Profe, una pregunta, porque si se construye, por ejemplo, en altura, ¿no es cierto? Respecto a medianería, y hay aberturas, por ejemplo, ventanas, y el vecino de al lado quiere también construir, ya se ve en cierto modo limitado, no puede construir porque le va a tapar la abertura del otro, ¿no es cierto? No. Él tiene todo el derecho del mundo a construir y a tapar la abertura del otro. Pero puede, claro. Es Sí, sí. más, fíjense, no hay que justificar la adquisición de la medianería. Si tuvieran un colindante, ustedes tienen a una ventana sobre la pared lateral con el vecino de izquierda, derecha o el fondo, y tienen una abertura sobre esa pared es propia, es de ustedes. Pero si el tipo quiere, la compra, paga la mitad del valor hasta la altura del dintel de la ventana y la cierran sin ningún problema. ¿Lo entienden? No necesita justificar la adquisición, no necesita siquiera construir. O sea, la previsión de la entrada de luz y aire, por eso la tiene que hacer un profesional, tiene que tener en cuenta que por allí cualquiera de los dos colindantes puede construir en altura y tapar esas aberturas, ¿no? O sea, acá no hay ninguna prohibición en la ley que diga, usted no puede construir causándose un daño para no causarle un daño al otro. No, el otro tenía que tener previsto que las aberturas no tenían que estar en contacto con los colindantes porque existía el riesgo de Recién un joven dijo ahí que si el otro tenía derecho o no a taparle la ventana. ¿Se acuerdan lo que les dije yo? Que dentro de los paramentos, o sea, dentro de las caras interiores de los muros divisorios, rige el dominio. Pero habiendo un muro divisorio, rige el régimen de la medianería, que está por encima del dominio. ¿Se dan cuenta? Entonces, si el otro compra la pared, es dueño de la mitad y como condomino cierra todas las aberturas que quiera. A veces directamente adquieren la medianería para utilizar la misma pared. Pero también, si la pared es muy fina, por ejemplo, imagínense que tienen un edificio de tabiques, donde la estructura de hormigón está hecha en base a tabiques, los tienen sobre la línea divisoria, entonces el otro construye su estructura y va tapando todo. Les queda como una biblioteca la ventana. Profe, Sí, ¿me escuchá? sí, por favor. Una consulta. Usted había dicho que si usted hacía un muro continuo, el vecino tenía la potestad de tomar esa porción en forma de posesión después de un par de años, ¿verdad? No muro continuo, es hasta un muro contiguo, o sea, Contiguo, perfecto, cuyo paramento coincide con la línea divisoria. perfecto. Ahora, si su vecino es el Estado, digamos, tiene una propiedad con el Estado, No, no no. puede hacer eso. El Estado no puede tener dos estados jurisdiccionales simultáneamente. O sea, sí lo puede hacer, pero no compartirlo al mismo tiempo. No podría ser condominio en un muro y a su vez dominio público en el resto. Ahora, eso sí puede pasar si el edificio es del dominio privado del Estado, ¿me comprenden? Sí, Pero si ustedes, por ejemplo, en la pared de ustedes les da una plaza, porque hay plazas internas sí. a veces dentro de las manzanas, les da una plaza, el límite llega hasta el paramento exterior del muro y el muro es totalmente de ustedes. No Digamos, es no de... rige la medianería ahí. No, ahí no rige, porque con el Estado no se puede tener esa doble figura. O sea, sería una acepción, profe, en ese caso. Serían excepciones, sí, hay Sí, excepciones. sí, Hay. son excepciones. Pero fíjense cuando vimos la foto esa que daba a la casona municipal. Hasta ahora no han tenido problemas porque esa casona, por sus características, forma parte del dominio público del Estado municipal. Entonces esas ventanas por ahora no corren ningún riesgo. Esas ventanas pertenecen al edificio colindante. Si pasado mañana viene el Estado municipal y decide que una parte de la casona la va a demoler y construir un edificio, y ahí
pasa al dominio privado y ahí sí puede taparle las aberturas. En este momento sigue siendo dominio público y además es una casona de mucha antigüedad, Sí. de características arquitectónicas muy especiales, bueno, es un museo. Los que no son de Córdoba tal vez no la conozcan, pero los de Córdoba sí. Tiene características muy especiales arquitectónicas, aparte tiene toda una historia dentro de la ciudad, o sea, por eso se conserva dentro del patrimonio cultural de la ciudad. Pero supongamos que decidieran tirarla abajo, lo que sea, siendo del dominio privado, siendo el dominio privado de la municipalidad, le pasa al dominio privado y sí puede construirle y taparle todas las entradas. Porque el contiguo ese sabe que construyó ventanas, y fíjense que son ventanas hasta con postigos, que construyó ventanas sobre un muro contiguo a otra propiedad. O sea, si no estaríamos siempre especulando, no va a construir, va a construir. Por eso yo les decía, ¿cuál es la forma en que yo me aseguro, yo propietario de un edificio o empresario y me compré el terreno del lado, hago una construcción más baja y la destino, qué sé yo, a cocheras del edificio? Y allí sí me voy a asegurar, mientras esté bajo mi propiedad, que no me van a construir un edificio. Pero todo esto es relativo. Necesito. Sí. ¿Quieren preguntar algo? ¿Entendieron? Sí, hubo una Sí. que- Sí, profe, se entendió Sí, bien. profe. Gracias. Cuando pidamos una respuesta, o sea, Alguno que diga alguna sí, que diga sí, es sí, para sí, que sí. sepamos que están escuchando. Claro, pues nosotros tenemos fotitos de ustedes nomás acá. Podrían estar en Marte que ni nos daríamos cuenta. Claro. Bueno, Profe, Sí. sí. en el caso de la película de El hombre helado, esa que nos recomendó que veamos, que, que le levanta, abre una ventana en una pared medianera, pero está arriba de los 3 metros. ¿Está en su derecho, en ese caso, el vecino, el personaje ese, de hacerlo? No, porque no estás en un régimen de medianería, estás en un régimen de propiedad horizontal ahí. ¿Te das cuenta? Y entonces todos los muros perimetrales son cosa común. Entonces para abrir esa abertura se necesita el consentimiento de la asamblea, con la mayoría que disponga el reglamento de copropiedad. ¿Se entiende? Sí, profe. Y en el caso de encontrarse en una situación así, porque, bueno, hay de todo, y encontrarse en el caso de incluso algo que se dé similar a lo de la película, que Sí, por por más que haya ejemplo, un diálogo, el- suponete la vos que el parte sin... edificio no fuera en propiedad horizontal, no estuviera dividido, sino que fuera toda una sola propiedad en la cual es propiedad de un sujeto o de varios, pero ellos alquilan a los departamentos, se puede perfectamente bien, pero no está subdividido en propiedad horizontal, ¿te das cuenta? Entonces, en ese caso, estamos no en medianería, estamos más bien en inmisiones, porque la abertura de la pared, aunque no requiriera la autorización de una asamblea según la mayoría predispuesta en el código de copropiedad, lo mismo podría estar afectando otros derechos constitucionales como ser la intimidad. ¿Mm? Supongamos que vos tenés un vecino que le pasa eso a lo que le pasa a este hombre de la película. ¿A vos te gustaría que te construyeran un ventanal donde tienen acceso a parte de tu vida privada? Ah, no, no, no. Pensé que era una pregunta retórica. No, no. No. O sea, esa es la pregunta. A ver, por eso, ¿qué soluciones? Supongamos que yo te dejo construir, pero yo no quiero que invadan mi privacidad. Entonces, ¿qué soluciones podemos buscar? Porque es lo que aduce la falta de luz. Luz. de luz. Eh, supongamos que buscamos otra solución. Supongamos que el propietario de la casa te accede
pero va a pedir que se construya con algún material que sea translúcido, o sea, que no me Claro que permita no ver. permite ver. Claro, o sea, Fíjense, jóvenes, la ley, el código de edificación en realidad, pero para este caso es ley, porque son los reglamentos locales, como los prevé el Código Civil, dice que si ustedes quieren abrir una ventana hacia el colindante, tiene que distar a 3 metros de la línea divisoria. ¿Se dan cuenta? Tiene que estar a 3 metros de la línea divisoria. Es un caso diferente, porque en ese caso la ventana es legítima y está en un muro interno, ¿se dan cuenta? Pero tiene que estar a 3 metros. En cambio las otras son en la pared divisoria, con el riesgo de que se las tapen, ¿se dan cuenta? O sea, no está prohibido, pero el otro tiene la posibilidad de ejercer un derecho que los priva de la finalidad que ustedes querían. En cambio, esa pared a 3 metros no se las puede tocar para nada un vecino. Por más que ustedes del otro lado tengan un patio y a los 3 metros tengan una ventana de un dormitorio, van a estar a 6 metros de ese dormitorio de frente, mirando, ¿se dan cuenta? Bueno, eso la ley lo permite. Y cuando la abertura está en un muro perpendicular al plano divisorio, en un muro de costado, tiene que estar recién a 60 centímetros de la línea divisoria, puede empezar la abertura. Eso está en el código de edificación, no en el código civil. eso, pero con ustedes, Cuando ustedes construyan, van a tener que conocer bien las limitaciones que... claro, las limitaciones y el código de edificación o la reglamentación de edificación de la localidad donde ustedes trabajen, ¿se dan cuenta? Porque no es lo mismo Córdoba que si se van a Santa Fe o que si se van a Neuquén, ¿eh? Cada uno tiene su propio código, hay que conocerlo y ver, respetarlo, para evitar problemas. ¿Se entiende? Sí, Muy profe. bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos, de medianería? Esto es importante que lo entiendan bien y que pregunten las Ya van a cosas ver que cómo le preguntan. van a preguntar durante la vida profesional. Si bien no es una cuestión, bueno, en algunos casos monetariamente valiosa o que se muevan muchas, salvo en No, los pero edificios, un informe técnico sobre una este, situación de medianería se puede pedir. sí los van a consultar, sí lo que se busca con los informes técnicos es tratar de hablar con el vecino, que el vecino entienda y llegar a consensos para no pelearse de por vida. Cuando existe una forma de, o sea, la ley no se hizo porque le gustaba a alguien que no se construyan ventanas sobre la pared. O sea, no es una cuestión caprichosa ni emocional, es una cuestión de sentido común. Yo no puedo construir una ventana que dé al vecino para porque no tengo luz o aire, porque acá estoy rompiendo una regla que es la de la privacidad, el derecho a la privacidad mía y del otro, porque estoy rompiendo con los dos, o sea, Fíjense, les cuento por curiosidad. En realidad, todo este sistema de la medianería es el resultado de la evolución en las colindancias en los distintos países del mundo, pero sobre todo nos interesa el mundo occidental a nosotros. Los romanos, aquellos de la época de Julio César y todo eso, no tenían un muro al lado del otro hasta más o menos el año 50 antes de Cristo. Tenían algo que se llamaba ambitus, un espacio ambitus. ¿Vieron las casas en la sierra que no llegan hasta los bordes de los terrenos? Y que tienen un pasillito o un secto así, que separándolas. Bueno, así eran ellos. Tenía que tener 80 centímetros para cada lado. Después, al aumentar la población, imagínense que Roma en el año 1 tenía 1 millón de habitantes, ya eso dejó de respetarse y se empezaron a hacer las construcciones colindantes. Y ya hay principios de medianería en la legislación romana de la época. Es para que sepan que todo esto es lo mejorcito que ha logrado el hombre para tratar de regular este asunto de las se imaginen que colindancias. a través del tiempo se han dado diversas situaciones de problemas
por algo los textos van receptando estas cuestiones que las transforman en normas, porque los vecinos se han peleado, a alguno le habrá tirado abajo la pared al otro, le habrán puesto reglas, qué sé yo, o sea, toda la casuística que podremos encontrar para llegar a una normativa determinada que dice que el muro debe ser estable, sólido. Fíjense que no solamente eso, sino que la misma interpretación de las diferentes naciones, de los diferentes estados, cambia. Para los españoles, fíjense cómo son las cosas. En España, todo el régimen de medianería es una servidumbre, mientras que en nosotros es un condominio de indivisión forzosa. En ellos es una servidumbre. Pero lo crearon como servidumbre y nunca lo pudieron interpretar bien, por lo tanto el tratamiento que le dieron fue el de condominio e indivisión forzosa, igual que nosotros. Por eso no son estos problemas sociales. Cuando nosotros pensamos en matemática y en física en general, salvo habría que ver el mundo cuántico, pero son sistemas de consistencia, o sea que tienen la solución en sí mismos. Todas estas formas de pensar y de elaborar el pensamiento humano. Pero cuando nos metemos en el campo de la filosofía, del derecho, de la sociología, se nos acabaron los sistemas de consistencia. Y entonces ahí hay que tratar de interpretar con lógica, limitada por la razonabilidad, qué es lo mejor y lo más conveniente para el ser humano en cada momento de la historia. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Parece que no es más pregunta. Parece, ¿no? Bueno, vamos a dar inicio hoy a una de las bolillas que también a ustedes en su vida profesional futura les va a dar, o les puede dar, una forma de servicio profesional, es otra forma de servicio profesional. Y eso es la figura del perito. Vamos a empezar primero distinguiendo esta figura de pericia judicial, ya forma parte del proceso judicial. Vamos a tener dos figuras, que va a ser la del perito oficial y el otro perito que va a ser el que puede acceder a la parte para que lo defienda o controle a la pericia que va a realizar este otro perito. Estas reglas procesales se inician o derivan de los servicios de cada profesión. O sea, si yo necesito evaluar un daño de una estructura, de una pared, no voy a llamar a un médico, voy a llamar a un ingeniero civil o a un arquitecto. En general, la tendencia es más a las listas de ingenieros civiles. Si yo necesito la evaluación de una carga mayor o no de electricidad en un cierto domicilio, y buscaré un ingeniero electricista. O sea, cada profesional va a poder ser perito acorde a la temática en donde se establezca la problemática en cuestión de estas dos partes en conflicto. Dijimos que esta figura forma parte del derecho procesal. El derecho procesal, como el código de edificación que les mencionaba el profesor, es provincial. Yo tengo, por cada provincia tiene su procedimiento para llegar a determinar el juez en los distintos tipos de materia que actúa, ya sea en lo laboral, en lo penal, en lo civil, en lo familiar. O sea, cada provincia dicta estas normas que van a regir el proceso, en este caso civil, porque vamos a estar dentro de una problemática. Son las formas para hacer valer el derecho, porque el derecho está escrito en textos, los códigos, pero bueno, o en las leyes, pero para hacerlo valer en el sistema judicial está el procedimiento judicial. Este
procedimiento, obviamente, va a estar a cargo el que va a dirimir en primera instancia este conflicto en forma ordinaria por un juez que es abogado. Y las partes van a tener que concurrir a este proceso con un abogado, porque es el que conoce estas normas de procedimiento, este camino para poder hacer valer este derecho. Cada parte va a decir qué derecho tiene y va a aportar con sus abogados, con sus defensas a esta cuestión. La bolilla que habla de la pericia es la bolilla 10, la unidad número 10, que dice nociones de derecho procesal civil. Esa no se la bajaste vos todavía. No, todavía no. Mañana la van a tener subida a la página de autogestión. Bueno, esta dice, vamos a ver que estos procesos tienen un inicio y tienen un final. Este final puede ser el final ordinario con la decisión judicial que se llama sentencia y a las que las partes las va a obligar en tanto y en cuanto no decidan ir a una instancia superior y apelar esa sentencia. ¿Por qué? Y porque no están conformes con lo que dice el juez para la resolución de este conflicto. Pero hay otras maneras más pacíficas y atípicas o anormales de terminar un conflicto, que es la conciliación, es la mediación y el arbitraje. En la conciliación, las partes, cada una por su lado, deciden en forma particular sentarse a dialogar y tratar de llegar a una resolución que no va a ser judicial, pero va a poner fin al conflicto y que después se va a elevar al juez para que éste lo homologue. ¿Qué quiere decir homologar? Quiere decir que el juez va a revisar este acuerdo al que llegaron las partes por propia voluntad y que esté acorde a la ley, o sea que nadie sea perjudicado por las leyes que sí son de orden público. Este arreglo, generalmente las partes llegan porque obtienen beneficios y también dejan de percibir ciertas cosas para terminar con un conflicto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. No. Estas partes, ustedes se imaginan que si yo voy y le digo al juez, estamos por llegar a una conciliación con la otra parte y después me va a dar un beso, me va a poner una alfombra, porque el culminar un conflicto saliendo de la vía judicial es muy positivo. ¿Por qué? Primero porque las partes lo plantean, segundo porque las partes son las que van a merituar que es mejor llegar a esta conciliación y culminar con el conflicto que seguir con un conflicto judicial que los enfrenta, y seguramente han encontrado cosas en común. Sobre todo los que suelen proponer estas conciliaciones suelen ser por ahí los abogados, cuando hablan los abogados de ambas partes, porque la visión que tiene el profesional del conflicto es totalmente distinta al que lo sufre. O sea, no es que yo sea menos abogado, sino que no estoy impregnado emotivamente o anímicamente por el problema. Es más, si yo lo veo a la otra parte
y no me surge a mí la gana de acogotarlo, patearlo o decirle cualquier cosa, sino que para mí es una persona más. Esta Además, conciliación, perdón, además jóvenes están obligados por ley nacional y provinciales a recurrir al patrocinio de un abogado, que quiere decir el acompañamiento en el proceso, salvo algunas actividades que se llaman de jurisdicción voluntaria, que son muy poquitas. Siempre van a actuar con un abogado, ya sea como patrocinante o como apoderado. O sea, en lugar de ustedes va a actuar en su nombre e interés el abogado. Eso es el poder, el apoderamiento. esta conciliación es una de las formas que se buscan dentro de lo judicial para llegar a soluciones donde van a ser soluciones por lo menos elegidas por las partes. La sentencia no es elegida por la parte, la elige un juez y el juez le puede dar la razón a uno o al otro y sabemos que vamos a seguir apelando. La instancia de conciliación como forma de llegar a hablar y tratar de llegar a un acuerdo se pone en práctica en forma obligatoria en la parte laboral, donde el juez, a donde yo presento la demanda laboral como trabajador, se llama juez de conciliación, porque el mismo procedimiento tiene previsto que el trabajador tenga una audiencia con su empleador y traten de llegar a un acuerdo o acercar posiciones en la medida de lo posible para generar, primero, que se reduzcan los tiempos y segundo, que lograr también soluciones a la problemática que plantea. Otra de las formas de llegar a acuerdos es la mediación. La mediación es la resolución o llevamos el conflicto ante terceros neutrales que a las que van a concurrir las partes, los abogados, y donde se va a instalar un diálogo de comunicación grupal, o sea, donde todos se escuchen, y después de audiencias particulares con cada parte para ver estos mediadores si existen, estos terceros involucrados, si existen puntos en común que acerquen las partes y que puedan ellos arribar a algún acuerdo o convenio de mediación. Estas reuniones se llaman sesiones. Va a haber sesiones conjuntas o sesiones individuales. ¿Cuál es la ventaja de la mediación? Es que los mediadores son terceros que no conocen a las partes y no conocen el problema. Van a conocer el problema a través de la narración que le haga cada parte de su visión del problema. Y el mediador lo que va a tratar es de conducir esta comunicación, este diálogo, con reglas. Una de las reglas es utilizar palabras que no sean ofensivas a la otra parte, el deber de escuchar al otro mientras habla, y a su vez también el deber que se llama de confidencialidad, que quiere decir que esas partes no pueden ir a contar lo que pasó en la mediación. Si estamos en una mediación dentro de un proceso judicial, todo lo que se trate en mediación no puede ser usado dentro del proceso si no se llega a un acuerdo. ¿Se entiende? O sea, yo voy y hablo, cuento, digo que este es un atorrante, que no me quiere, uso materiales de mala calidad. Todo eso yo no lo puedo llevar al proceso, ni tampoco el mediador va a poder ser testigo dentro del proceso judicial, ni a mi favor ni en contra. ¿Por qué? Porque este mediador lo que va a tratar es que se llegue a un acuerdo, que las partes elaboren un acuerdo
en virtud de las cuestiones comunes que los unan a las partes. Una de las cuestiones que se suele, o uno de los ejemplos que se suele poner en mediación es, yo tengo una naranja y hay dos personas que la quieren. Cuando llego, o sea, yo hablo con cada parte y resulta que uno quiere la naranja para tomarse el jugo y el otro la necesita para rallar la cáscara y hacer una torta. Entonces, se estaban peleando y se habían agarrado los pelos por una naranja y en realidad la naranja, si uno le sacaba el jugo, le daba la cáscara al otro y estaba resuelto el problema porque cada uno obtenía lo que necesitaba de esa naranja. Es un ejemplo para que ustedes más o menos tengan en cuenta cómo se maneja. Esta mediación a partir del año, o sea, a partir del año 2019, tenemos varios ámbitos en donde la mediación es un proceso obligatorio antes de llegar a cierto tipo de juicios. En familia, ustedes habrán visto, o no sé si habrán escuchado, o alguno ha tenido contacto con algún problema de separación y fijación de cuota para menores, para hijos menores. En la parte de familia tenemos un procedimiento previo que tiene que ser asistido no por un juez, sino que va a ir por mediación. Esos procesos llevan a que las partes se comuniquen para establecer acuerdos que van a ser más fáciles de llevar adelante, que se cumplan. En la parte civil, que es la que nos interesa a nosotros en lo concreto, el año pasado se puso en práctica la mediación obligatoria para causas de daños y perjuicios y para montos menores, en donde sí o sí debemos llevar este problema a mediación y si no llegamos a un acuerdo tenemos que obtener un certificado donde diga que cumplimos con esta etapa previa y que no se llegó a un acuerdo para poder acceder a lo que se llama el proceso oral en lo civil, porque ha cambiado totalmente el procedimiento y ya se los vamos a explicar. Esta parte de mediación en la justicia provincial ha implicado que en la parte civil, en todos estos procesos de daños y perjuicios, tengamos todos que llegar a la mediación pública o privada. La mediación pública es la que funciona en la calle 27 de abril, al frente de la lotería. ¿La ubican? 27 de abril, que ahora está cerrada. 27 de abril, vieron que está cerrada a partir de General Paz, no, de Vélez Sarsfield está cerrada 27 de abril. Bueno, más o menos antes de mitad de cuadra, yendo para el lado de Maipú Chacabuco, a mano izquierda, hay un edificio donde allí funciona el Centro Judicial de Mediación. Esta mediación pública no tiene un costo para iniciarla, para pedirla, pero sí va a tener un costo cuando comiencen a trabajar los mediadores. El costo está en la ley de mediación. ¿Quiénes pueden ser mediadores? O sea, ¿quién dice? Estamos hablando de Córdoba, de la provincia de Córdoba. Yo no manejo la mediación ni en Buenos Aires, que es obligatoria en todos los conflictos, sino que yo manejo lo de la provincia de Córdoba. En la provincia de Córdoba, ¿quiénes pueden ser mediadores que tienen que realizar un curso, rendir y ser habilitados? Tienen que ser profesionales universitarios. ¿Qué profesionales universitarios?
y de todas las profesiones. Siempre los mediadores van a actuar de a dos, en donde uno de ellos es abogado y el otro tiene otra profesión. Nosotros tenemos, o sea, mediadores que son ingenieros civiles, psicólogos, médicos, o sea, no hay, siempre y cuando tengan un título universitario se puede hacer el curso de mediación y buscar ser mediador. ¿Qué es lo que puede pasar en esta mediación? Y en esta mediación, distinto a la conciliación, donde las mismas partes buscaron llegar a un acuerdo, en la mediación también los mediadores van a tratar que las partes lleguen a un convencimiento que hay algo en común, que hay algo al que tienen que renunciar para obtener parte de los beneficios que pretenden obtener. En esta mediación los que van a construir también el acuerdo van a ser las partes. ¿Por qué? Porque van a ser las partes las que van a tener que cumplir. Por eso es la importancia de estos métodos alternativos de resolución. ¿Qué pasa si las partes de mediación obligatoria no llegan a un acuerdo? Si no llegan a un acuerdo, tengo que pedir un certificado que den la mediación, o sea, que se dé por finalizada, y se le va a pagar a los mediadores acorde a las audiencias o las sesiones que hayan intervenido, porque los mediadores también tienen su retribución, o sea, son trabajadores, o sea, si ustedes actuaran como mediadores van a tener en la ley establecidos cuáles son sus honorarios y cómo se manejan esos honorarios. Vimos entonces conciliación, vimos mediación y vamos a ver una tercera forma que es el arbitraje. El arbitraje siempre estamos hablando de métodos alternativos de resolución de conflictos entre partes que tienen un problema antagónico. Este arbitraje, las partes de común acuerdo nombran a un árbitro que va a ser un tercero neutral al que las partes le dan la facultad para solucionar el problema. Ese problema que o sea, las partes voluntariamente dicen, acá el que va a resolver este problema, las dos de común acuerdo, los dos quieren que sea esta persona. Y también las partes se comprometen que la resolución del problema arbitral, que se llama laudo, no puede ser apelado cualquiera sea la solución dada por el árbitro. Ese es el compromiso al que llegan las partes. Las partes dijeron, nosotros queremos solucionar el problema, no queremos un juez, sino vamos a designar nosotros de común acuerdo una persona, una o más personas, también pueden ser varios árbitros, donde la solución de estos árbitros nos va a obligar y nosotros nos comprometemos a respetar. Estas soluciones, por supuesto, que van a dar soluciones rápidas a un conflicto. La parte de arbitraje se maneja mucho en derecho internacional. Sí. El sistema de arbitraje es una posibilidad que está contemplado en el derecho internacional sobre todo, también en el derecho nacional, pero tiene más vigencia en el derecho internacional, aunque tratan de instaurarlo con mayor presencia en el derecho nacional. Eso obedece a que el modo en que se vinculaban las naciones, los estados, las potencias, a través del derecho, nunca fue de un derecho común, sino de un derecho de tratados. O sea, siempre fueron tratados. ¿Por qué? Porque el derecho en última instancia necesita fuerza, la fuerza pública para ser hecho valer, y en el ámbito internacional no hay una fuerza pública común a ambos que pueda hacerlo valer. Por tanto, ni siquiera Naciones Unidas,
ni la Liga de las Naciones, ni nada de esas cosas. Entonces, se manejan por tratados. Y sobre todo en el área comercial, fue costumbre que en vez de estar recurriendo a tribunales judiciales, por más que hubiera acuerdo, las judicaturas, estos tribunales están más marcados por las normas y por el no poder salirse, porque para ellos son normas positivas impuestas, y en cambio los árbitros tienen la libertad de decidir, a veces no respetando las normas, pero siempre con el consentimiento de las partes, porque lo primero que se hace en un arbitraje es elegir cuál va a ser el derecho que se va a aplicar, ¿se dan cuenta? Hay normas de derecho internacional para arbitraje, ¿sí? Aparte, las cortes interamericanas, la corte internacional, hay estados que no las aceptan ni tampoco las respetan ni van a aceptar a las resoluciones que se den. Por ejemplo, yo mando un caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero lo que diga esa corte no es vinculante, o sea, no obliga al país, son recomendaciones. Por eso, acuérdense que son organismos supranacionales, que a no ser que yo firme que voy a aceptar lo que resuelva la corte, que es lo que le pasó a la expresidenta de Chile, la doctora Bachelet, cuando la mandaron a hacer un informe de Venezuela, que la mandaron de Naciones Unidas, creo que sobre derechos humanos. Ella hace un informe y bueno, el informe no obliga. No era vinculante, se dice, no los obliga. Claro, no los obliga. Es más, de forma tal que Venezuela lo desconoce y algunos países que están alineados con Venezuela también desconocen ese informe y los resultados y el resultado final. Fíjense, jóvenes, que hay un tratado internacional sobre la no proliferación y destrucción de la existencia de un tipo de explosivo que se llama bombas de racimo, que son son terribles. Muy bien. China, Rusia y Estados Unidos nunca lo han firmado, para que se den una idea. O sea que las naciones con más capacidad beligerante no lo han firmado y por tanto no es relativo el valor que tiene. Pero en el derecho internacional es un derecho de tratados. Y hay tratados comerciales, solamente comerciales, no solamente de armamento, sino hay tratados comerciales que tienen el arbitraje como solución. La decisión de un árbitro se llama laudo, es el laudo. Si alguna vez oyeron hablar que nosotros tenemos un problema de conflicto con Chile por las Islas Nuevas, Picton y Lennox, eran 3 islotes allá al sur de Tierra del Fuego. Problema de Sí, geográfico. de a quién pertenecían esas islas, por dónde pasaba el límite. Y se decidió, acá todos eran muy envalentonados, querían ir a una guerra. Gracias a Dios se decidió por el arbitraje del Papa, del Sumo Pontífice. Y bueno, mandó a una persona llamada el Cardenal Zamoré, que era el enviado que iba a el venir, nuncio. claro. Claro, el nuncio, porque en realidad él trae la voz del Papa, no es él el que está decidiendo, él trae lo que dice el Papa. Y al final el Papa laudó a favor de Chile. Y bueno, y las dos partes que se habían obligado a acatar el laudo, quedaron así, las islas quedaron para los chilenos. O sea, cuando se produce conflictos, Argentina y Chile deciden, a través de sus representantes, que eran los ministros de Relaciones Exteriores, y después lo van a firmar los respectivos presidentes, deciden poner esta cuestión al arbitraje para solucionar un conflicto que podía ser muy grave. Y obviamente que se comprometen a acatar el laudo que dictara en su momento el Papa, que era el árbitro que habían designado. Obviamente que Argentina tiene otros problemas limítrofes con Chile y más o menos Cruz Diablo, que lo llama el Papa de nuevo. Bueno, no sé. Claro. Bueno.
Por lo menos No, los chilenos no aceptarían a este papa actual. bueno, no sé. Bueno, la cuestión es que los problemas se van resolviendo a medida que se van dando. Este problema del arbitraje es un problema internacional. Se tienen muy buenos resultados, se da mucho la parte comercial entre empresas multinacionales y estados. Se da también en la parte de transportes. Supongamos que yo como Estado no dejo pasar por mi mar territorial una nave, Claro, por ejemplo, por el mar Mediterráneo. Yo decido, como Italia, qué sé yo. sí, sí, no, qué Eh, válido. no dejo pasar las naves, entonces le impongo una restricción. Bueno, todo esto, todos esos problemas entre transporte, que puede ser con una empresa determinada o con un país determinado, se van a resolver por árbitros y dan muy buenos resultados. Bueno, hasta ahí más o menos entendieron algo. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, todo esto es medio, es para que el léxico... Sepan que existen estas cosas. Claro, el arbitraje puede ser privado, sí puede ser privado, lo pueden usar partes comunes en los juicios, también lo pueden usar, o sea, es una figura que está contemplada en el Código de Procedimientos de Córdoba, y junto con la conciliación, junto con la mediación y junto con cualquier forma de culminar un conflicto por una vía pacífica y que se salga, o sea, respetando la normativa dentro de los límites lícitos del derecho y del procedimiento, pero en donde las partes construyen acuerdos y se van a comprometer a llevarlos a cabo porque ellos mismos lo han construido. Este procedimiento dijimos que es un camino en donde se plantea un conflicto contra otra parte. O sea, ese conflicto indica intereses opuestos. Este conflicto puede comenzar con una demanda en donde sea netamente, supongamos que es netamente de carácter técnico, porque supongamos que es la destrucción de una casa en donde yo inicio a Aguas Cordobesas un reclamo No tiene mucha incidencia lo técnico. que va a ser fundamentalmente técnico. La puedo comenzar como una demanda en donde yo planteo toda la parte, o sea, la parte también probatoria contra la otra parte que me está causando un daño, o bien, o bien puede ser que yo comience con una etapa previa que se llama La anticipación de la prueba pericial, de la prueba eh, técnica. la prueba, un proceso de prueba anticipada, en donde se comienza esta litis, este conflicto, para planteárselo al juez, lo comienzo con un informe técnico elaborado por un profesional en donde lo que estoy determinando es la cantidad de daño, no la cantidad material que yo pretendo para solucionar el daño. Y a su vez voy a solicitar al juez que nombre un perito oficial para que determine si este daño es así o no. ¿Para qué? Porque eso me va a servir a mí para fundar la demanda una vez finalizada esta prueba anticipada. ¿Por qué se suele hacer la prueba anticipada? Y por el estado de daño que existe, porque es conveniente ya hacer una pericia para confirmar el informe técnico, porque yo necesito ya realizar ciertos arreglos para preservar la edificación,
bueno, por una serie de... para evitar daños mayores. Pero básicamente ahora viene la parte interesante. La razón de ser de que al iniciar un proceso judicial uno anticipe la prueba pericial o la prueba técnica, radica en que veamos en qué termina el decir del perito oficial y el decir de los peritos de control. Porque de acuerdo a lo que digan, el demandante o el demandado, pero sobre todo el demandante, va a ver la conveniencia de continuar con el juicio o no, ¿se dan cuenta? Porque si resulta que el perito oficial dice todas cosas perjudiciales para sus intereses y no están alteradas o desvirtuadas por lo que un perito de control pudiera opinar, entonces es un juicio que tiene gran probabilidad de perderlo. Nunca se puede asegurar que va a pasar con un juicio, pero tiene probabilidad de perderlo, entonces lo va a pensar dos veces antes de continuar. Bueno, esta solución entonces, esta prueba anticipada suele, no es una garantía, pero suele llevar a veces a determinar acuerdos entre las partes, o bien que la parte renuncie al juicio porque lo que esta parte creía que era tan claro no lo es tanto. Aquí, bueno, pero ¿qué es lo importante para nosotros? Para ustedes lo importante es que como profesionales pueden elaborar un informe técnico que va a ser la base de esta demanda para pedir un perito oficial. Este informe técnico tiene un costo. Este informe técnico nos va a encargar un cliente y ustedes, o sea, van a ser consultados por su pericia técnica en este tema y las conclusiones son las conclusiones técnicas de daños. Pueden tratar, si es que el cliente se los pide, que ustedes esbocen algunas soluciones a la problemática que causó este conflicto Sí, de daño. perdón, básicamente las causas. Ustedes tienen que determinar las causas del daño que se ha generado, porque probablemente sobre la base de las causas pueda atribuirse culpas, ¿se dan cuenta? Y el culpable tiene que hacerse cargo de su daño. Obviamente que ustedes pueden, en este caso van a ser técnicos de esa parte, no son todavía, ni siquiera están dentro del proceso judicial. No, son asistentes técnicos de parte. Ustedes acá elaboraron únicamente un informe técnico para que esta parte, su cliente y el abogado, puedan iniciar este reclamo de prueba anticipada ante un juez. ¿Qué puede pasar con la actuación de ustedes? Puede pasar que este cliente les tenga tanta confianza, en general es así, este cliente le tenga tanta confianza que a su vez lo trate de conservar para que sea su perito de control o de parte y estas son todas tareas remuneradas. Hay profesionales que viven únicamente de realizar pericias, Peritos oficiales. pericias oficiales y peritas de parte. O sea, ustedes pueden ser peritos de control o de parte y peritos oficiales sí, pero no en la misma causa. Claro. O sea, yo puedo estar inscrito en la lista de peritos oficiales y puedo a su vez tener clientes como perito de control. ¿Qué es lo que no puedo hacer? Que si me sortean a mí como perito oficial en una causa donde yo ya soy o he asesorado a buena parte, no puedo intervenir como perito oficial. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Se entiende? Muy bien. Vamos a ir, yo les va... no, en este caso vas a tener que renunciar a ser perito oficial. ¿Por qué? Porque vos ya has actuado y conoces y has asesorado a una de las partes. Claro, porque el perito oficial, jóvenes, es auxiliar de justicia y es un perito del tribunal, mientras que los peritos de control son asistentes técnicos de partes, o sea, integran la defensa de las partes, ¿me comprenden? Y en este caso, estaría dándose una de las causales para que a ustedes la otra parte pida que lo saquen como perito oficial.
que se llama recusación, donde ustedes ya tienen un interés porque ya han actuado a favor de una de las partes. Profe, una pregunta. ¿El perito oficial es designado por el juez o sería el tribunal? Ya les voy a O explicar. sea, formalmente sí, pero se designa por sorteo Claro. Acá ahora lo vemos a él. de una lista. Yo les... No, no. No, ahora están muy divididos por clases, ¿se dan cuenta? Está el perito oficial ingeniero eléctrico, está el perito oficial, qué sé yo, oftalmólogo, o sea, está muy dividido en clases y subclases. Pero de todos modos, trabajo hay siempre porque la conflictividad social es altísima, ¿se dan cuenta? La conflictividad social es altísima, la gente A ver, está muy peleándose permanentemente. no todos los profesionales quieren ser peritos oficiales. Primero. Segundo, para ser perito oficial tienen que ser parte de una lista que elabora anualmente tribunales, los tribunales donde ustedes estén trabajando, puede ser los tribunales de Belleville, de Villa María, de Río Cuarto, de Córdoba Capital. O de otra ciudad, no sé, algunos de ustedes deben ser de otras ciudades o donde hay otras jurisdicciones judiciales y están dentro de la provincia de Córdoba. Entonces, bueno, hay que ver en cada lugar cómo... O sea, O sea, donde haya, a el ver, procedimiento es el mismo, pero van a depender de esos tribunales. supongamos, que a mí me pueden nombrar perito en Carlos Paz desde los tribunales de Cosquín, porque dependen de ellos. O sea, depende de las circunscripciones judiciales. Las circunscripciones judiciales creo que son 5, ya se las voy a buscar bien mañana, pero una de esas, la circunscripción es de Córdoba Capital, otra circunscripción es la que corresponde a Altagracia, otra circunscripción creo que corresponde a Cosquín. O sea, ya se las voy a Otra buscar bien. traslación. Ya se las voy a buscar bien, pero son las circunscripciones judiciales y el ámbito geográfico que abarca los tribunales. Río Cuarto es otra circunscripción judicial. ¿Qué es lo que donde yo me voy a inscribir, donde tenga domicilio, tenga el centro de mis actividades? ¿Cuáles son los requisitos para poder ser perito judicial? Es tener título universitario, tener matrícula, realizar un curso, o sea, pedir la inscripción, que lo hacen a través de la página web del Poder Judicial, solicitar la inscripción, pagar una tasa de justicia y hacen un pequeño examen donde lo que les van a dar un curso y un examen sobre los procedimientos Sí, es más que todo de aspectos judiciales, ¿no? Sí, más sobre las normas procesales. La capacidad técnica ya la tienen. Tengo que armar la computadora. A ver, todos estos obviamente van a presentar un currículum, tienen que mantener un domicilio donde se los pueda notificar o avisar, tienen que... Van a tener una matrícula pericial. Profe, ¿y la notificación llega por un oficial de justicia? Ahí ya les explico cómo llega la notificación. Y después una vez que han aceptado el cargo, van a participar ya como partes dentro de lo que se llama ahora el expediente electrónico. Yo les mandé la semana pasada unos casos y les mandé una hoja, no sé si la acerco bien acá a la pantalla, no sé si se ve, que es la cédula de notificación. Lo tienen entre las cosas que escaneé. Yo se la busco yo. Ahí les digo bien dónde estamos. ¿Qué pasó? No, quiero ir a buscar la cédula de notificación. No, pues es un grupo. No, pero no, salgas de ahí. No vaya a ser que... No, Sí,
quedó del otro día, no sé si quedó, bueno, ella ya les pregunto, pero espérense, yo les mandé. Sí, profe, nos mandó la cédula de notificación. Hacer de la notificación está así. Sí. Lo vimos todo, bueno, después les pregunto mañana para terminar para no cortar el tema. La cédula de notificación esta que ustedes tienen, fíjense, arriba hay un número que dice 1-29675. Ese es el número de matrícula del abogado. O sea, acuérdense que hay una ley nacional que obliga a todo profesional que dice serlo a publicar el correspondiente número de matrícula. A ver, si ustedes salen en la televisión, no le van a poner Enrique Cairo, ingeniero civil. Van a poner Enrique Cairo, ingeniero civil, MP y el número. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es para evitar toda esta proliferación de pseudos profesionales y demás. Pero en la justicia sí o sí tienen que estar matriculados en el propio colegio profesional. Acá dice cédula de notificación, dice tribunal, la están viendo más o menos. Es para que ustedes tengan conocimiento de lo que es una cédula cuando les llega al domicilio. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, dice tribunal, primera instancia y tanta nominación. Y abajo dice domicilio. Calle Caseros, número 551. Y yo ahí tengo que poner la ubicación. Ustedes se imaginan que el edificio de tribunales 1, que es el que agrupa en este momento toda la parte civil, tiene 4 entradas. Tiene una entrada por Caseros, tiene otra entrada por Bolívar, tiene otra entrada por Duarte Quiros y tiene otra entrada por Arturo Meraz. Se toma como ingreso principal del domicilio del Tribunales 1, calle Caseros 551. Y pongo acá dónde está ubicado ese tribunal para que ustedes lo puedan ubicar. Esa es una obligación del abogado. Y yo puse acá planta baja, pasillo sobre calle Arturo M. Vaz. O sea que si yo entro por Caseros, me tengo que ir hasta Arturo M. Vaz por la parte interna y fijarme dentro de ese pasillo. Que es paralelo al de la calle. Claro, que es paralelo a la calle. Son cosas fáciles, no se dan. Bueno, eso que me permite a mí ubicarme si me mandan una cédula de notificación. Ahora en las secretarías hay una sola por cada tribunal, así que no es un problema. Y acá dice señor A, ya al lado, 2 puntos, seguramente ahí le van a poner ingeniero civil, fulanito de tal. Domicilio. El domicilio es el domicilio que ustedes declararon para poder ser notificados. Puede ser el domicilio real, es donde ustedes viven, o el domicilio profesional donde ustedes tienen la oficina o su centro de actividades profesional. Y abajo dice, obviamente que si ustedes tienen el domicilio que lo han cambiado, tienen que a su vez hacer ese cambio en tribunales. Porque tienen que tener actualizado el domicilio para poder ser notificados. Se hace saber a usted que los autos caratulados, yo ahí le tengo que poner nombre del expediente, ordinario otro expediente número tanto, se ha dictado la siguiente resolución. Córdoba, y ahí le van a transcribir la audiencia en la cual ustedes han sido designados peritos oficiales. Estos peritos, ustedes como peritos oficiales, seguramente los va a llamar alguno de los abogados para preguntarle, antes de mandarle la cédula,
porque ustedes dejan todos los datos, están en tribunales. O sea, está su nombre y apellido, la profesión, número de matrícula, domicilio y teléfono. Generalmente los abogados, lo primero que se hace una vez que se sortea un perito, es llamarlo y preguntarle si va a aceptar. Porque hay muchos que no aceptan o por causas particulares, causas de salud, de distancia, porque ustedes viven, qué sé yo, en otra localidad y vienen a Córdoba 2 veces por semana a realizar actividades, entonces capaz que no les conviene, lo que ustedes deciden. En este momento también, bueno, vamos a comenzar con el caso 1, así lo vamos resolviendo para ir haciendo las preguntas y explicando algo. El caso número 1 dice, usted es designado perito oficial en los tribunales ordinarios de la ciudad de Córdoba. Acepta el cargo y fija fecha de iniciación de las tareas periciales. Pregunta 1. ¿Cómo se entera usted que es designado perito oficial? Se van a enterar porque les enviaron a su domicilio una cédula de notificación en donde ustedes han sido designados peritos para este caso y tienen que concurrir a tribunales a aceptar el cargo en forma escrita, que es la pregunta número 2. Por supuesto que antes jóvenes tienen que estar inscritos, haber jurado, con un solo juramento ya es válido para siempre, todos los otros requisitos para estar en el estatus, digamos, de perito judicial, ¿no es cierto? Lo demás es para el caso en particular. O sea, el perito oficial no lo designan las partes, lo designa el juez por sorteo. Antes se traía la lista y el juez se hacía estilo bolillero, tipo se ponía en papelito, bueno, no existe bolillero, y se decía un número y demás. Ahora se realiza el sorteo con la computadora, o sea, con el sistema de la computadora, donde el juez pide el listado y procede del listado que le envían al sorteo del perito. ¿Por qué? Porque se realiza en audiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que se realice en una audiencia donde han sido convocadas ambas partes que están presentes, ya sea personalmente con su abogado o el abogado de las partes. ¿Cómo me entero que ustedes han sido designados? A través de la cédula de notificación que les va a llegar a su domicilio por escrito. En esa cédula de notificación... A esa sí la lleva un oficial notificador. Un oficial notificador o un ujier, es lo mismo que un oficial notificador, nada más que va más lejos, sale del radio de tribunales, y les va a dejar la copia. ¿Qué es lo importante acá? Que si yo puse una dirección que vivo en calle, en calle Bedoya 370 y que el número esté, o si va el oficial de justicia o el oficial notificador y no encuentra el 370, va a volver con el papelito, con la cédula de notificación y la va a devolver porque no estaba el número. ¿Se entiende? Y si no, tenemos que poner, supongamos que ustedes han puesto calle Bedoya 370, no hay forma que le pongan el número, edificio Gaucho 2, departamento 5, entonces pero yo ahí ya tengo otro elemento más para ubicar el domicilio. No tiene el número 370, porque generalmente los edificios por ahí no ponen los números, ¿sí o no? Bueno, pero le pusieron el nombre que era Gaucho 2, entonces yo ahora sé que es el edificio de Bedoya, Gaucho 2, departamento tal. O sea, tengo que buscar la forma de que mi domicilio sea ubicado. O si pongo Bedoya 370 entre
entre kiosco y florería, qué sé yo, para darles un... ¿Sería posible que sean notificados en el colegio de género? No, Como los abogados y de otra provincia. no sé, porque van a hacer que ellos puedan establecer domicilio en el colegio de ingenieros y se lo aceptan. Yo no sé si se lo acepta el colegio de ingenieros, el colegio de abogados sí lo acepta, pero por una cuestión procesal. Sino el de... Los puntos vagos ahí. Bueno, o sea, en general, ¿qué es lo que se les suele recomendar a los peritos oficiales por allí? Y que si tienen algún conocido abogado, pongan ese domicilio porque es una garantía que van a llegar las cédulas y le van a habilitar. Pero bueno, si ustedes se tienen que manejar con un domicilio que pueda ser ubicado. Dice, ¿cuál es el trámite que debe realizar para aceptar el cargo y dónde lo realiza? Esa es la pregunta número 2. El trámite que debe realizar es aceptar el cargo por escrito en el tribunal y en el plazo que le indica la cédula o dentro de los 3 días hábiles siguientes a recibir la notificación. ¿Cómo cuento los plazos? Espera. Les conviene siempre a que quede bien en claro, que se queden con una copia ustedes cuando aceptan el cargo, lo hacen cargar en la ventanilla del Pero tribunal. para que todavía no llegamos. Quiero que decirle la placa que le van a pagar si Pero para que todavía no llegamos. Espera que- paro porque no llegamos. Claro que estamos todavía con la cédula notificada. ¿Está bien? Pero vamos a contar los plazos primero. O sea, porque no hablamos del plazo. Si la cédula me dice el plazo, tengo que contar, el plazo se cuenta por días hábiles a partir de las 0 horas del día siguiente. Si yo lo recibí a la cédula hoy, a la mañana, hoy es día miércoles, el plazo empieza a correr desde mañana, que es jueves. A las 0 horas. Muy bien. Si no dice plazo, eso ustedes lo tienen que conocer, tienen 3 días hábiles para concurrir a la sede del tribunal, en el edificio de tribunales, y aceptar el cargo por él. ¿Cómo cuento los plazos de días hábiles? Los plazos se cuentan jueves, primer día, viernes, segundo día, lunes, que es hábil, tercer día, y tengo hasta el día 27, que es martes, a las 10 de la mañana, que se llama el plazo de prórroga de día y hora. Plazo excepcional, donde corre para todos, o sea, tanto para abogados, son plazos procesales. Todos los plazos procesales tienen contemplado las 2 horas siguientes del día posterior al vencimiento de la presentación. ¿Se entendió? Sí, profe. No. O sea, que yo tengo esos 3 días más el plazo de habilitación de hora para ir al tribunal con el escrito y aceptar el cargo. ¿Cómo acepto el cargo? Lo puedo aceptar llevando yo un escrito o bien pidiendo en la barandilla, que no sé si ahora hay, por este tema del COVID, suele haber unos formularios que se llenan y se firman, donde ustedes en general se hacen un escritito, ponen acepto cargo y ponen fulanito de tal, de profesión de ingeniero civil, matrícula tanto, con domicilio en tal lado, viene por el presente a aceptar el cargo de perito oficial en los autos caratulados, fulanito contra, vengan. Hacen un modelo, lo dejan en la compu, en memoria, en documentos, y dejan en blanco la parte de la causa y alguna fecha si lo hubiera. Nada más que eso, el resto es rellenar. Si quieren y me hacen acordar, yo les mando un modelito para que lo tengan ahí como ayuda para el caso. También les va a servir para los peritos de control, porque el perito de control también después tiene que aceptar el cargo.
En este caso, si es un juicio oral en lo civil, eh, la regulación de los gastos, y ahora le damos paso al profe, que quería hablar de los gastos, No. de la plata. Porque le gusta la plata. No, lo que yo quería decirle. La importancia de aceptar el cargo es que cuando a ustedes les quede la constancia de que aceptaron el cargo, porque han hecho por doble la aceptación, y se la hacen cargar en la barandilla, hacerla cargar es que le pongan el sello del tribunal y la obra de entrega y la firma del empleado que lo recibió. Aunque después la pericia no se haga, aunque después la pericia se anule, lo mismo están obligados a pagarles, creo que son 4 yus, lo cual hoy en día son 6.000 pesos. Un poco más. O un poquito más, porque ya deben haber actualizado Ya el para yus. mañana les averiguo bien y les voy a indicar cómo hacen para averiguar cuánto vale el yus. El yus es una unidad monetaria, no monetaria, pero es una unidad de medida, unidad económica, que es el 1% del sueldo del juez de cámara. Y Se va actualizando a medida que se actualiza el sueldo de juez. imagínense como peritos oficiales que aunque la pericia no se haga, porque si la pericia se hace ya tienen otros honorarios, no se haga lo mismo, van a ganar hoy en día 6.000 pesos, o sea que bien vale la pena, ¿se da cuenta? Por haber hecho un papel y nada. Bueno, ¿qué es lo que sigue después? Lo vamos a ver mañana. Son 7 menos 5, si no, no me pongo esta cosa. Está bien. Bueno, ¿qué es lo que sigue después? Dentro de la misma aceptación del cargo, ustedes tienen que fijar fecha para el inicio, es la pregunta 3. Dice, ¿cuál es el trámite? ¿Cómo fija fecha para el inicio de las tareas periciales y cómo notifica las partes? En el mismo escrito, puede ser a mano alzada, ustedes van a fijar la fecha para el inicio de la tarea pericial. Esa fecha de inicio se suele colocar entre 20 días posteriores a la presentación de ustedes, 20 días, un mes. ¿Para qué? Para tener tiempo de que ustedes puedan revisar las actuaciones, ver en qué consiste este conflicto, y que las partes se notifiquen. La segunda parte dice, el actor no se presenta, usted acepta el cargo, perdón, y fija fecha de iniciación. Ahí viene el caso 1. Actor es el demandante. Acepta el cargo y fija fecha de iniciación de tareas periciales para la semana siguiente. Les digo que en realidad para la semana siguiente es imposible porque el abogado tiene que ingresar al expediente, notificar, o sea, ver si es una notificación electrónica, es más fácil que una notificación por cédula. Y dice, y sigue el caso. El actor no se presenta, ¿a dónde no se presenta? A la iniciación de la tarea pericial. Y aduce que a usted debía notificarlo indicando fecha y lugar de realización de la pericia. Además, es el actor quien debe adelantar el dinero para gastos, lo niega y aduce que el perito es el que debe asumir los gastos y cobrar todo con los honorarios. Dice, ¿cómo fija fecha la pregunta 3 para el inicio de las tareas periciales y cómo notifica a las partes? La fecha la fijan ustedes. Como quieran. La fecha de inicio de las tareas, o sea, cuando van a ir al lugar donde hay que ver lo que haya que observar, y a ese día se está refiriendo con la fecha de fijación. O sea, ustedes fijan la fecha y la tienen que fijar por escrito, obviamente. La fijan por escrito y colocan. Y fija como fecha de iniciación de las tareas periciales para el día. Supongamos que hoy es 20. Supongamos que yo la fijo para el 20, fíjate el 20 de noviembre, a ver si es hábil. Tienen que ser días hábiles, días hábiles y dentro del horario de tribunales en lo posible.
20 de noviembre, que es viernes. La fijo para el 20 de noviembre a las 11 de la mañana en el domicilio de la edificación a objeto de este juicio. Ahora, eso lo hacen en el expediente. Muy bien. Notifican en el expediente con un escrito. Después los abogados se encargarán de notificar. ¿Quién es el que tiene que notificarle a las partes? Ustedes no. Ustedes no son empleados de los abogados. Ustedes son asesores técnicos del tribunal. Ustedes lo que tienen que garantizarle al tribunal es que aceptaron el cargo. Después los abogados tienen que notificarse y notificar a la otra parte de que se van a iniciar las tareas y la fecha de iniciación y la hora. Nunca se olviden de la hora. ¿Por qué? Y porque yo no puedo poner 20 de noviembre y a, qué hora, y a la hora que decida levantarme. ¿Se dan cuenta? No, tiene que... Bueno, tienen que participar. Acuérdense que tratan con abogados y al que no le convenga el informe o la pericia o el dictamen pericial, después va a buscar cualquier causa para desmerecerlo, ¿se da cuenta? A ver, esto no lo digo yo, está en el Código de Procedimientos. Muy bien. Dentro de las funciones del perito oficial está el plantear el adelanto de gastos. Ese adelanto de gastos en los juicios, ahora en los juicios orales, en los civiles de daños y perjuicios, lo establece el juez en la audiencia en donde se establece, en donde las partes llegamos a la parte preprobatoria, o sea, donde se eligen las pruebas que se van a diligenciar. Una de ellas es la pericial y el juez allí determina cuál es el adelanto de gasto. El juez va a determinar, o sea, un máximo, el adelanto de gastos y lo va a establecer en la unidad económica en la que nos manejamos, que es el JUS. Esta unidad económica, ¿en qué nos beneficia? Es una unidad económica que se establece y se va actualizando. Entonces, cuando a mí me la depositen, tiene que ser la suma en la que está establecido el JUS en esa época. Pero acá el juez les va a hacer una aclaración cuando los notifique y va a colocar que la obligación, o sea, que el obligado a depositarles en una cuenta que va a abrir el tribunal para el perito en el banco provincia de Córdoba, sucursal tribunales, la va a depositar ahí fulanito, que es el que pidió la prueba pericial, en la suma de 4 JUS. Obviamente que yo tengo que sacar la cuenta de cuánto es los 4 JUS, porque tengo que ver la cifra que vale el JUS. Y la aclaración al perito es, de las cuales deberá rendir cuenta. En caso contrario, o sea, si no rinde cuenta, serán adicionados estos JUS adelantados como parte de pago de honorario. Y lo cumplen los jueces ahora. Ahora sí, antes era un desastre, pero ahora sí lo cumplen. Yo les voy a pasar, tienen que justificarlo. mañana les voy a pasar una resolución judicial donde era un juicio de daños y perjuicios, en donde se utilizó un perito mecánico y un perito médico. Y en donde la jueza les reguló los honorarios porque se llegó a un acuerdo, ya les voy a contar esto cómo es, y como ninguno de los dos, uno hizo una enumeración de lo que había gastado. Que no es rendir cuenta. Que no era rendir cuenta es justificar el gasto. Y la otra, que era la perito médica,
indirectamente no presentó nada, entonces la jueza reguló los honorarios y le restó los 4 yus que les habían adelantado por no haber probado los ¿En gastos. qué lo gastan? Chicos, son las 7:05. Sí. Bueno, Cortamos. vamos a seguir mañana con esto. Y yo no recuerdo, pero me parece que algo había quedado de medianería, de daños y perjuicios, del árbol, o quedó todo claro eso. No. Y si no, no tenemos tiempo. Léanlo en el mismo código, lo pueden leer. Pues los apuntan, Bueno, mañana seguimos con pericia y les explico yo qué es el tema este de los yus, cuánto vale, cómo ustedes averiguan cuánto vale el yus y cómo se actualizan también después los honorarios del perito y demás. ¿Listo, jóvenes? Hasta mañana.